Then, now, The king of kings. You can't see me. forever. Together. Pacata, fuacata y atuquiti. Hola familia, soy Jerry Soto y gracias por acompañarnos aquí en WWE en español. Y vamos al grano porque nos esperan dos gigantescas y emocionantes noches de WrestleMania. No te lo puedes perder, sábado 1 de abril y domingo 2 de abril a través de Peacock en Estados Unidos y en el resto del mundo a través de WWE Network. Y qué mejor manera de comenzar WrestleMania que con un combate titular, con un combate por el campeonato de Estados Unidos. Así es, Austin Theory, el campeón, obtiene un combate de ensueño. ¿Por qué? Porque su retador es John Cena, el líder de la C-Nation. Eso es lo que le espera a un hombre, Austin Theory, que tiene el impulso, tiene la habilidad, pero la tendrá lo suficiente como para quedarse en la cima venciendo a una leyenda como John Cena, cuando el propio John Cena le dijo tú no estás listo. It's sad. Es triste. It's so sad Es tan to know that I would have triste let you go saber que down yo the te hero. hubiese dejado But you know what you pasar did, como el John? héroe. You had Pero to ¿sabes make lo que this personal. hiciste, John? Tuviste And que I hacer already esto said algo it before, personal y ya lo he and dicho there's a lot antes. of people. Y hay mucha Hell, gente, everybody demonios, todo el looks up to mundo, you. quienes te But it's gonna admiran, be ¿no? so fitting Pero va a ser that tan you're gonna be looking up to apropiado me. cuando estés And I'm telling mirando you hacia right arriba now, that's a not a mí. theory. Te estoy diciendo ahora Because mismo, eso John no es una Cena, I am teoría. gonna Porque make John you. Cena, yo voy a Make you hacerte, yo believe voy a in me. hacerte Make creer you en mí, yo voy a believe hacer in que tú Austin creas en Theory. Austin Theory. And the WWE Y universe el universo that you love so WWE que much, tanto I'm amas, gonna make them yo voy a stop hacer que ellos believing paren in you. de creer en ti. And that's all gonna happen Y eso es oh todo so lo que very va a pasar soon tan on the pronto en grandest el stage of escenario them más all, grande de todos, this Saturday este sábado at en WrestleMania. WrestleMania. La autoconfianza de Austin Theory está a flor de piel y este es el combate que le va a dar comienzo a WrestleMania en el sábado. Esta autoconfianza de Theory le traerá el resultado que quiere. ¿Será que él ahora triunfa sobre la leyenda? Van a volar chispas en ese combate y también van a volar chispas en otro combate titular porque es un combatazo por los títulos indiscutibles en pareja de WWE. Los Uso defendiendo frente a los reunidos Kevin Owens y Sami Zayn. Esto va a ser gigantesco. Y la verdad es que Sami Zayn y Kevin Owens los hemos visto abrazarse tanto últimamente. Ha sido muy bonito de ver, pero hubo un último abrazo que tal vez les costó en SmackDown. But it's not KO-Mania. This year it's about what's on the front of the shirt. Pero no es KO-Mania, esto se trata de lo que está en la parte del frente de la camisa. WrestleMania, mis panas. Ven aquí, ven a abrazar. Ven a abrazar. Y la fiesta terminó rápidamente. No hay ni KO-Mania ni WrestleMania. Lo que hay es Usomanía. Yo no estaría tan seguro, te estás adelantando. Igual el mensaje quedó lanzado. Uno de. A levantar sus índices, familia. Este ataque simplemente ha servido para encender aún más a Kevin Owens y a Sami Zayn. Es el combate por equipos más grande de todos los tiempos y lo veremos en WrestleMania. El reinado rompe récord de los Uso está en juego contra el recién reformado equipo de hermanos unidos por la amistad, Kevin Owens y Sami Zayn.
quienes dejarán sus nombres grabados en la historia. Y no solo en la historia de WrestleMania, el evento más grande de todos. Y ahí tendremos a los oponentes más grandes de todos, porque Brock Lesnar se enfrenta a Omos. Y en el camino a WrestleMania teníamos un momento de pesaje entre los dos Goliaths que se enfrentarán en WrestleMania, y sabemos que Omos pesa 410 libras confirmadas. Ahora, no nos enteramos del peso, de hecho, de la bestia porque un pesaje en WWE termina como una boda en WWE, termina como una firma de contrato en WWE. ¿Saben qué? Mejor yo no digo nada. Ustedes... Vinimos el pesaje. ¡Oh, Dios mío! Lo quiere tumbar para mandar una declaración. Falló el lazo gigante y... ¡Oh! Mira. ¡Wow! No. Eso no es para eso. La patada, Dios mío, en el rostro. La acabo de noquear. Le puso la bota otra vez en el rostro. No logró tumbarlo. No, señores. ¿Viste lo fácil que levantó esa... Pero por favor... Brock Lesnar está actuando de una manera equivocada porque nos está dando a entender que realmente está preocupado. Sí, Suplex City, tengan razón, sí. Por favor. Exigiendo Suplex City, pero quien está fuera del ring es Brock Lesnar, y el dueño y señor del cuadrilátero es el gigante nigeriano. Y cuando hablo de razón, no hablo de que están en lo cierto, razón de que racionalicen lo que están gritando. Una vez más, Omos termina en pie por encima de Brock Lesnar. ¿Será esto una predicción de lo que vamos a ver en WrestleMania? Oye, ¿el gigante nigeriano logrará domar a la bestia? ¿O será la bestia la que noquee al gigante de gigantes y logre derribar ese gran árbol? Puerto Rico. Prepárate para 2 noches masivas. Por primera vez en la historia, el viernes 5 de mayo, Friday Night SmackDown emanará en vivo desde San Juan. Luego, el sábado 6 de mayo, el altamente esperado regreso de Bad Bunny, cuando sea el anfitrión de WWE Backlash. Bad Bunny returns to host Backlash. Las entradas combo ya están disponibles. Dominic Mysterio ha estado retando a su padre Rey Mysterio y de paso insultando a toda su familia. Y la verdad es que cualquier ser humano que observa sabe que llega el momento en la vida de cualquier ser humano en que uno dice, ya basta, hasta aquí, se acabó. Y con esto en mente, vamos a ver lo que pasó en Friday Night SmackDown. ¿Vas a darme lo que quiero? ¿Ah? Come on. Vamos. Or are you gonna run away? ¿O vas a salir corriendo? ¿Ah? Hey everybody. Oigan todos. My mom and my Yo sister tengo aquí here a mi with us madre, tonight. a mi hermana con nosotros, están aquí esta noche. Oh. Hey, What you gonna do about it? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Ah? Mom? Mamá. Shut up. ¡Cállate! Y eso fue demasiado para el Rey. Escuchar a Dominic levantarle la voz a la mamá, mandarla callar e insultar a su hermana en televisión mundial. Y le dice, tú me empujaste a hacer esto. Yo no quería hacerlo. Tú no puedes irrespetar a tu mamá de esa manera. Tú quieres esta pelea, te veo. At WrestleMania. En WrestleMania, hijo. Dominic Mysterio obtuvo lo que quería, un combate contra su propio padre en WrestleMania. Y claro está, esto no termina ahí, porque ahora hay que escuchar lo que Dominic Mysterio tenía que decir acerca de su padre y acerca de toda su familia en Monday Night Raw. Mi madre y mi hermana nunca me soportaban a mí. Siempre escogían al lado de mi padre. Y mi hermana no vale nada. Por eso no esperaba absolutamente nada de ella.
Porque yo estoy más alto y más guapo que mi jefe. Toda mi familia estaban celosos de mí. What kind of father ¿Qué hits his tipo own de son? padre golpea a su propio What hijo? kind of mother ¿Qué tipo sits de there and madre does se queda ahí y nothing? no hace nada al respecto? No lo apoyó de verdad. The silence was deafening. El silencio I era should have told her to shut ensordecedor. up Debía a long haberle time dicho que se ago. callara la boca hace mucho tiempo. Dad, Papá, I've never said this out loud. yo nunca dije esto en voz alta, But I wish Eddie was my real pero father. yo desearía que Eddie fuera mi verdadero padre And you y que tú never existed. nunca hubieras existido. Because my entire family Porque is a toda mi disgrace to familia the es una Mysterio name. desgracia And the al nombre Mysterio name Misterio y will el be nombre mine Misterio at va a ser WrestleMania. mío en WrestleMania. La verdad es que no me puedo imaginar lo dolorosas que tienen que ser esas palabras para Rey Misterio. Y para colmo, tiene un combate contra Damian Priest del día del juicio. ¿Y cómo se puede concentrar en ese combate cuando su hijo, que ha dicho lo que ha dicho, está ahí, al lado del ring, acompañando a Damian Priest? Yo espero que Dominic no se presente en esa ceremonia. Que respete por lo menos ese momento del padre. Mira, no me hagas ni pensar. Mosca, 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 busca el sur del cielo. No, ¿Cómo y lo desde allá arriba. reparte por donde sea? Rey con super huracán raro, no importa el tamaño del oponente. Si no, pregúntale a JBL. ¿Y viste hasta dónde lo llevó? ¡Uy! Directamente para hacer una llamada a San Diego. El maestro de la 619. ¿Cómo el lo conecta directamente en la cocora? Y esto se va a caer de la emoción. Rey Misterio hermosamente trajeado como suele acostumbrarnos. Y bueno, ¡ey! No. Tenía que pasar. Tenía que pasar. ¡Ey! Dominic no iba a perder la oportunidad. No puedo verlo, Marcelo. No puedo verlo. No entiendo. Mira, esta parte la entiendo porque sé que vamos a vivirla, nos guste o no nos guste. La otra parte de Rey, realmente poniéndole las manos al hijo es algo que yo no puedo imaginar. Y mira, así No puedo, cobardemente no lo puedo. atacando a su propio padre. Mira qué cosa tan horrible. Utilizando a David Priest. Ay, por favor, sí. Que alguien llegue a ayudarlo, por favor. Bueno, legado, obviamente, por favor. obviamente el legado, ellos respetan profundamente. Mira, Rey, mira, quita la mira. máscara. Dios mío, menos mal que llegó Santos. Cruz del Toro y Joaquín Wild. El mayor irrespeto y que venga de su propio hijo. Meterse hasta con su máscara, pero ¿cómo se atreve? Bueno, hay tantas cosas que uno puede recordar que un hijo herido puedes sentir de una manera mucho más grande. Por ejemplo, como Rey en su momento prefirió hacer equipo con Edge y no con él. O por ejemplo, como le regaló una máscara tan importante a Santos y no a él. Uno nunca sabe, nadie sabe lo que hay en la olla sino cucharón que la menea. Luego de pasar por meses de irrespeto, Rey Misterio finalmente entra al ring en un combate más que personal contra su propio hijo Dominic en la vitrina de los inmortales. Es padre contra hijo. Y este es un gran combate de exhibición cuando los Street Profits, Braun Strowman y Ricochet, la Academia Alpha y los Viking Raiders choquen en un combatazo fatal de 4 esquinas en WrestleMania, mostrando a los mejores equipos de WWE. Liv Morgan y Raquel Rodríguez, Natalia y Shotzi, Sonya Deville y Chelsea Green, Ronda Rousey y Shayna Baszler están todas en el fatal de 4 esquinas de exhibición femenino en WrestleMania. ¿Cuál de estas superestrellas élite, cuál de estos equipazos saldrá victorioso en la vitrina de los inmortales?
Y el general del ring, Gunther, tendrá que defender su preciado campeonato intercontinental en triple amenaza contra Drew McIntyre y el guerrero celta Sheamus. Las probabilidades no están a favor del campeón. Edge contra Finn Balor dentro de la celda infernal Hell in a Cell. Edge está buscando destruir a Finn Balor y Finn Balor va a traer al demonio para que conozca al diablo. Ay, 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 ay. Va a ser algo aterrador cuando ambos estén encerrados dentro de la celda infernal en WrestleMania, que llega a ti en vivo sábado 1 de abril, domingo 2 de abril a través de Peacock en Estados Unidos y en el resto del mundo a través de WWE Network. What was that? Ooh, it's you. Kind of scared me. Up there. What was it? Interpretive dance helps me collect my thoughts. And I can't stop thinking about WrestleMania. no one can. The whole city's on the edge of its seat. I didn't know you were such a close talker. What's with the face paint? It's exfoliating. What's with the voice? Gotta run. Wait for the man cave. I didn't know we had a man cave. You wouldn't. Because I'm the man. She is the man. Cody Rhodes busca hacer sus sueños realidad en WrestleMania y claro, esta es una tarea que parece no solo improbable, sino imposible de cumplir si nos dejamos llevar por la historia que nos ha traído hasta aquí y sobre todo cuando consideramos que en Raw, antes de llegar a WrestleMania, Cody Rhodes tenía que verselas mano a mano contra el ejecutor del linaje Solo Sikoa. Y todos tenemos claro que Solo Sikoa solo tiene una misión y es destruir a Cody Rhodes antes de WrestleMania. Lo tiene listo donde lo quería Cody Rhodes. Cruce de camino para Solo Sikoa. ¡Qué declaración del retador número 1! Cansado, exigido, agotado, preocupado, lleno de esperanzas, de sueños para WrestleMania. Se va. Aprovecha, Uno, hombre. y dos, y... ¡Qué desafortunada movida! Esperó tanto. Está muy cansado. El cutter fue extraordinario. Precioso. Precioso. Sin embargo, no fue suficiente para terminar con Solo. Encontró la escapatoria. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer Cody? Lo está debilitando más, obviamente, en el esquinero porque tiene algo seguramente planeado que tiene que ver con un movimiento aéreo. Y mira, directamente a los ojos de Paul Heyman, con quien ha tenido una rivalidad tan extrema como la que le espera. Eso es todo lo que quería Paul. Mortal atrás con plancha que no dan el blanco. Ese segundo de descuido nuevamente le cuesta. Y cómo se ríe Paul Heyman
esperando el autogol que se acaba de propinar Cody Rhodes, y tiene que estar preparado Cody Rhodes para esto. Cualquier detalle, cualquier error puede cambiar por completo el panorama del combate, puede hacerlo perder en la noche en que él y el universo tal vez entero espera que venza. El pecho de Cody Rhodes. ¡Oh! Tiene que haber recibido horrible impacto en ese mortal atrás. El pulsón samoano. ¡Oh, se esquiva! Segundo corner de Cody. Y con dolor de espalda, pero el cutter llegó y se acerca. Bueno. No critiquen. Las medidas tienen que ser extremas, porque definitivamente el retador número 1 salió mucho más duro de roer de lo que ellos pensaban. Entonces hay que recurrir a recursos para complacer al jefe tribal, según ellos. Claro, es lo que viene por ahí. No han hecho nada todavía, ojo. No han hecho nada todavía. Nunca se espera que un retador de Roman Reigns No han hecho nada todavía. pase a ser el ganador, pero ¡wow! ¡Oh, Dios mío! Flying solo, spinning solo. 1, 2. ¡Ay, Dios mío! Spinning solo. No han hecho nada todavía los hermanos. Los usos están tranquilitos. Bueno, con la más o menos. distracción no fue suficiente igual. Anda para allá. Bueno, Hay amigos, dos que no van a permitir que esto pase así como así. retadores número Mira, 1. se adelantó un poquito WrestleMania. Esta fiesta no va a parar. Es una semana esperada por el universo y obviamente todos los caminos conducen a Los Ángeles, a WrestleMania. Bueno, estos batallarán por los campeonatos discutidos en pareja de WWE. Si llegan. Solo, Mosca, solo. No, lo enganchó para el samoano. El pulsón no se produce. Y el cruce de caminos de Cody Rhodes en el centro del ring para la victoria. 1 y 2 y 3. Ay, Dios mío, solo perdió su invicto. Y cerquita de WrestleMania. Significativa victoria para la pesadilla estadounidense. Cody Rhodes. Hay que ver esto de muchas maneras. Esto va a enardecer muchísimo más a Roman Reigns y puede desestabilizar aún más al linaje. Creo que la apariencia que nos está dando Roman Reigns desde lejos es que ellos están muy sólidos. Todos los ojos están puestos en el combatazo por el título indiscutible universal de WWE. ¿Podrá terminar su historia Cody Rhodes y convertirse en el primer Rhodes en portar un campeonato mundial? ¿O será el jefe tribal Roman Reigns quien simplemente continúe con su histórico reinado? La campeona de Raw, Bianca Belair, está buscando hacer historia nuevamente en WrestleMania y convirtiéndose en la campeona de Raw con el reinado más largo. Punto y se acabó. Recuerda que no puedes deletrear WrestleMania sin la EST de la superlativa de WWE. Pero igual cabe preguntarse, ¿está Belair lista para Asuka? Rhea Ripley insiste en que tiene que ser una estrella, pero en pie en su camino está la superestrella femenina más condecorada de todos los tiempos. Punto y se acabó. La reina Charlotte Flair. ¿Podrá la campeona de SmackDown continuar con su legado? ¿O Rhea Ripley le dirá no, ningún, destronando a la reina? Es legado contra destino. Las nuevas campeonas en pareja de WWE, la miembro del Salón de la Fama Lita y el hombre Becky Lynch, unen sus fuerzas con las de la miembro del Salón de la Fama Trish Stratus para causarle daños a Control de Daños, Bayley, Io Sky y Dakota Kai en WrestleMania. Este combate terminará con todo el universo cantando la canción de Seth freaking Rollins, o con la mega estrella de las redes sociales y superestrella de WWE, Logan Paul, saliéndose con la suya con otro derechazo salido de la nada que le nuble la visión al visionario.
Y antes de llegar a WrestleMania, estamos programados a ver a Cody Rhodes y Roman Reigns cara a cara antes del combate por el título indiscutible universal de WWE en WrestleMania en SmackDown. Esto va a ser un encuentro volátil que no te puedes perder. Familia, cuántas maravillas nos esperan, y esto incluye también la ceremonia de exaltación al Salón de la Fama. Inmediatamente después de SmackDown, felicitaciones a todos los exaltados al Salón de la Fama de WWE. Y con esto y mucho más seguimos en el camino a WrestleMania que no te puedes perder. Soy Jerry Soto, te veo aquí en la próxima en WWE en español y tienes que ser testigo de toda la acción.